Buenas tardes, soy Daniel Riera, director del grado de Ingeniería Informática de la UOC y profesor de los estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación. Y bueno, esta tarde os voy a presentar los tres grados que ofrecemos actualmente, los tres grados oficiales dentro de nuestros estudios, los estudios tecnológicos de la UOC. Y luego podréis hacer algunas preguntas o dudas que os hayan surgido o que ya tengáis a priori. Antes de empezar, sí que me gustaría simplemente comentar que la UOC, para los que no la conozcáis, pues se puede decir con bastante seguridad que es la primera universidad 100% online del mundo. Ya tenemos 20 años y nuestros estudios, los estudios tecnológicos de la UOC, ofrecemos ya hace más de 15 formación oficial y no oficial de titulaciones tecnológicas. De hecho, nosotros empezamos hace unos 17, 18 años ofreciendo las ingenierías técnicas en informática de gestión y sistemas. Luego pasamos a ofrecer también el segundo ciclo de ingeniería informática, la ingeniería técnica de telecomunicaciones, la especialidad telemática, y también el graduado multimedia, que en aquella época no era una titulación oficial y actualmente, en cambio, ha pasado a ser un grado oficial, digamos, dentro del sistema universitario español, ¿no? Para que os hagáis una idea de unos números, actualmente, no solo en las titulaciones de grado, sino en el conjunto de grados, másters, posgrados, etcétera, que ofrecemos en nuestros estudios, ya tenemos unos 1.300 titulados y en el estado estacionario aproximadamente trabajamos para unos 7.000 estudiantes. Una cosa que sí que me gustaría que quedase clara, ya nada más empezar, es que nuestras titulaciones, tanto los grados de Ingeniería Informática, tanto el de Ingeniería Informática como el de Tecnologías de Telecomunicación como el de Multimedia, son grados oficiales dentro del sistema universitario español, igual que el de cualquier otra universidad pública, y además tienen las acreditaciones favorables de la Agencia de Calidad Universitaria Catalana, que es la representante a nivel autonómico de la ANECA, que es la agencia española, y el sello de calidad de Euroinf, de Equanie, que es la acreditadora aceptada, digamos, por las grandes universidades, la acreditadora europea. Por lo tanto, tenemos ambas acreditaciones para los tres grados. Bueno, pasando un poco al carácter general, digamos, de estos grados, simplemente, supongo que ya más o menos lo conocéis, pero el sistema universitario español actualmente, por ley, los grados son de 4 años a tiempo completo. Eso equivale a 240 créditos europeos. En estos grados, y esto es un tema que es bastante importante para los estudiantes de la UOC, porque suelen ser o bien profesionales o bien personas que han acabado un ciclo formativo de grado superior o ya tenían unos estudios universitarios iniciados, tenéis la posibilidad de pedir unos reconocimientos, por un lado académicos. Por ejemplo, una persona que haya acabado un ciclo formativo de grado superior, pues puede pedir una convalidación de asignaturas en las cuales las competencias que se trabajan en el ciclo formativo sean, se haya ya estudiado que son las mismas que en algunas asignaturas que se da en la titulación universitaria. Igualmente, para las personas que hayan ya comenzado un grado en otra universidad, o bien del Estado español, o bien en una universidad extranjera. Y finalmente, el otro tipo de reconocimiento que va dirigido, y esto es una novedad, igual que lo anterior ya se daba en el anterior sistema, antes de llegar a Bolonia,
desde la implantación de Bolonia, también hay la posibilidad de hacer un reconocimiento de la experiencia profesional. Esto quiere decir que si una persona lleva ya años trabajando, pues bien de administrador de sistemas, o es un diseñador gráfico, o es una programadora, etcétera, pues puede, a través, en nuestro caso, de ciertos colegios profesionales, pedir una certificación, y con estas certificaciones nosotros reconocemos lo que por ley se nos permite, que son un máximo de 36 créditos, 36 ECTS de estos 240 que comentábamos antes. Por lo tanto, esta es una de las cosas que siempre se recomienda a las personas que piden el acceso al grado, pues que antes de matricular miren a ver qué asignaturas son susceptibles de reconocimiento, para evitar cursar competencias que ya tengan, que ya traigan a priori, ¿no? También, en modo general, pero más en particular, para el grado de tecnologías de telecomunicación, sabéis que en España hay lo que se llaman las atribuciones profesionales, que se asocian a algunas titulaciones y algunos colegios profesionales. En nuestro caso, el grado de tecnologías de telecomunicación cumple con las fichas que el Ministerio define, las propias universidades definen para qué ha de tener un graduado en tecnologías de telecomunicación para tener estas atribuciones, y por lo tanto nuestros titulados tienen estas atribuciones. En el grado de ingeniería informática no tenemos atribuciones actualmente, pero en caso de que en un futuro se diesen, que es un debate que existe desde hace tiempo, nuestro grado sigue las fichas que se propusieron por parte de la Conferencia de Decanos de Informática, y que se publicó en un Real Decreto, y por lo tanto, en caso de que un graduado nuestro en un futuro se diesen estas atribuciones y las quisiese quisiese tenerlas, las tendría por el hecho de tener el grado. En el caso multimedia no se da porque no hay atribuciones profesionales, ni tampoco es algo que se esté pensando en pedir, ¿no? Nosotros tenemos, como he comentado, ofrecemos tres grados dentro del ámbito tecnológico: el de telecomunicación, el de informática y el de multimedia, que ofrecen diferentes orientaciones y perfiles profesionales. Ahora, en las próximas transparencias, os presentaré un poco cada uno, qué es lo que trabaja más, en qué se hace énfasis, y en qué perfiles se puede especializar un titulado en estos diferentes grados. Además, como os comentaba, hay esta diferenciación entre grados, pero además, dentro de los propios grados ofrecemos la posibilidad de especializarse, escogiendo itinerarios o menciones específicas que te permiten hacer un énfasis, una profundización en ciertas competencias más que en otras, ¿no? Un caso muy claro, por ejemplo, sería en informática, pues veríamos que te puedes dedicar más al hardware o te puedes dedicar más al software, ¿no? Pues sería una manera de especializarse. Luego pasaré a explicar un poco más este tema. Finalmente, pensando un poco a la larga, si alguno de vosotros, de vosotras, decide decide cursar alguna de estas titulaciones, pues comentar que también intentamos facilitar que haya dobles titulaciones, para que se pueda aprovechar lo que se hace en común de unas y otras, y poder obtener varias titulaciones con el mínimo esfuerzo posible. En este caso, actualmente estamos ofreciendo solo la de Administración y Dirección de Empresas con informática, pero en breve ofreceremos informática con telecomunicación y iremos ofreciendo el resto: informática con multimedia y multimedia con telecomunicación, pero eso más a largo plazo. Comenzamos con el grado de informática, simplemente de ingeniería informática. Simplemente daré una pequeña pincelada a
a los 5 itinerarios, las 5 especializaciones que habrá. Este grado pues tiene un conjunto de asignaturas que son básicas, que son parecidas, digamos, a las de telecomunicación, en las que hay algunas asignaturas de matemáticas, algunas de programación, hay alguna asignatura de empresa, etcétera. Estas asignaturas se consideran básicas de la rama de ingeniería y arquitectura, que es a la que pertenece esta titulación. Entonces, en principio, en cualquier universidad, si haces una ingeniería, pues te tocará hacer estas asignaturas. A partir de estas básicas se hace un conjunto de asignaturas obligatorias que todo titulado, graduado en ingeniería informática debe tener, y finalmente el estudiante tiene que decidir pues, entre uno de estos 5 itinerarios que veis en pantalla. Estos itinerarios son los propuestos por la Asociación Mundial de Informáticos, la ACM, y el IECubo, que es la Asociación Mundial de Ingenieros, y bueno, básicamente pues ponen énfasis en algunos temas concretos. Hay unos temas que son más de inteligencia artificial, de minería de datos, etcétera, como podría ser el de computación, otros más de desarrollo de software, que sería el de ingeniería del software. De hecho, pone ingeniería de programación, pero debería ser ingeniería del software. Hay otro que es de ingeniería de computadores, que es más la parte de hardware. Luego hay una parte más de dirección de sistemas de información, sería el de sistemas de información, y finalmente el de tecnologías de la información, que es parecido al de sistemas de información, pero más desde el punto de vista de diseñar a grandes niveles, pues cómo tiene que ser pues las bases de datos, los datos de una empresa, la seguridad de una empresa, etcétera, etcétera, cómo se integran todos los sistemas, etcétera, etcétera. El grado de ingeniería informática, pues bueno, te especializa un poco, dependiendo del itinerario que escojas, en alguno de estas salidas profesionales. Igualmente tenemos en el grado de tecnología de telecomunicación, pues tendría 3 itinerarios. En este caso, pues también tendría un conjunto de asignaturas básicas, que serían las matemáticas, la física, programación también, etcétera. Y a partir de aquí un conjunto de asignaturas obligatorias para todos los estudiantes, y finalmente 3 itinerarios de los cuales los estudiantes tienen que escoger para especializarse. Aunque hay 4 itinerarios en el ámbito de telecomunicación, nosotros ofrecemos los 3 que veis en pantalla. Por un lado, la ingeniería telemática, que sería el más cercano a informática, el de ingeniería de sistemas de telecomunicación y el de ingeniería de sistemas audiovisuales. Dependiendo de los intereses de cada uno, pues bueno, el estudiante tiene que acabar escogiendo uno de los 3. Recuerdo que este grado otorga las atribuciones profesionales del ingeniero técnico de telecomunicación, que está en el orden ministerial que tenéis en pantalla. Y finalmente el grado multimedia, que es un poco el grado que es diferente de los 2 anteriores, un poco diferente, porque si os fijáis en esta definición que os he puesto aquí, no solo toca la parte tecnológica, y no la toca quizás tan profundamente como la puede tocar las telecomunicaciones o la informática, sino que pone también énfasis en la parte de creación, de creatividad, de diseño, etcétera, y en la parte de gestión de la empresa, del equipo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí tenemos una pequeña definición por si no tenéis claro exactamente lo que un graduado multimedia podría hacer, ¿no? Sería pues combinar eso, creatividad, dominio de técnicas de tecnología y capacidades de trabajo en equipo para llevar a cabo diseño, producción, desarrollo de productos digitales interactivos en cualquier soporte de los que actualmente podemos ver hoy en día, desde web pues hasta soportes como pueden ser Blu-rays, CDs, etcétera, etcétera. Entonces, el gráfico muestra bastante bien
bueno, de qué se acaba componiendo este grado. Pero bueno, para que os hagáis también una idea, podemos ver un conjunto de perfiles de salida, ¿no? de roles profesionales. Pues bueno, si es una persona que le gusta más la creación, pues puede acabar ser un diseñador gráfico digital, creador de contenidos, puede ser diseñador de interfaces, de interfaces de usuario, de temas de experiencia de usuario, accesibilidad, etcétera, etcétera, por este lado. Si es más, le gusta más la parte tecnológica, pues de programación, de multimedia, programación web, administrador y gestión de sistemas web o desarrollador de productos digitales interactivos. Y finalmente gestión, pues más genérico, gestor de contenidos, gestor de productos digitales o consultoría más en general, pues de partes de creación, interactividad y tecnología. Todo esto son perfiles que, ¿cómo se obtienen? Pues bueno, a través, igual que veíamos en informática y telecomunicación, que ya habían 5 y 3 itinerarios, en este caso tenemos, 6 perfiles de optatividad. En este caso no hay que escoger obligatoriamente solo uno, sino que se puede escoger varios y se pueden completar varios de estos itinerarios. Y como podéis ver, pues hay desde comunicación visual y creatividad a videojuegos, a desarrollo de aplicaciones, ya sean web o interactivas, etcétera, etcétera. Al final, cada uno a lo largo de la titulación, como es una titulación como las otras de 4 años, pues bueno, la decisión de en qué te quieres especializar no llega posiblemente hasta el 3er año, por lo que no os tenéis que preocupar de eso a priori. Bueno, a partir de aquí, toda esta información era genérica de los 3 grados, pero bueno, luego si tenéis preguntas, pues bueno, o las vais haciendo en el foro, o si no, pues me las pasarán a mí y luego os las contestaré. Lo que sí que también queríamos que os quedase claro es un poco el modelo de funcionamiento de la UOC. Nuestra filosofía y nuestro modelo se basa en lo que todos conocemos como la evaluación continua. Aunque muchas veces los estudiantes lo que hacemos pues es 15 días antes del examen, pues estudiarnos, ponernos ahí a empollar y estudiar y ir al examen y sacarnos la asignatura, nosotros creemos que si queremos que nuestros estudiantes al final obtengan las competencias que nos hemos comprometido a que tengan, al final cuando se gradúen, tenemos que proponerles una solución de evaluación continua. Esto es una ventaja desde el punto de vista de aprendizaje, pero también es una ventaja desde el punto de vista de sistema. Para una persona que está trabajando, una persona que tiene una vida personal compleja, creemos que el repartir todo el trabajo a lo largo del curso pues permite pues un mejor aprovechamiento de las asignaturas. Entonces, dentro de este modelo, si tomamos una asignatura, pues dentro de la asignatura la idea nuestra es pues bueno, que haya un conjunto de actividades que nos permitan obtener unas ciertas competencias y alrededor de esas actividades un conjunto de recursos que el profesor decidirá cuáles son los más adecuados, que pueden ser vídeos, pueden ser texto, puede ser una wiki o un foro, o un foro de debate, etcétera. Pues bueno, con ese conjunto de recursos nosotros intentamos acompañaros para que vayáis resolviendo estas actividades, vayáis superando estas actividades. Al final de todo, pues bueno, una vez superadas estas actividades, pues se evalúa, o sea, se va evaluando después de cada una y se obtiene pues una nota de evaluación continuada. ¿Cómo se evalúa en la UOC? He dicho que no creemos en los exámenes, o como mínimo se puede intuir de lo que decía. Es cierto, y nosotros siempre os recomendaremos que sigáis la evaluación continua porque es la manera de realmente superar las asignaturas y poder seguir, pero bueno, tenemos diferentes modelos dependiendo de cada asignatura. Entonces, hay asignaturas
que se superen solo con la evaluación continua. Pues bueno, ¿cómo se hace? Pues simplemente lo que tiene que hacer el estudiante es cada actividad que haya dentro de la asignatura, pues ir haciendo las entregas, ir haciendo las entregas, y al final del semestre, del curso, pues obtiene su nota y ya está. Esa es la nota final de la asignatura. Yéndonos al otro extremo, hay asignaturas en las que se os pide hacer un examen. En estas asignaturas en las que hay un examen, se hace igualmente la evaluación continua, e insisto, os recomiendo mucho que hagáis esa evaluación continua, porque al final la correlación entre los que superan la evaluación continua y el examen es muy alta, y entre los que no hacen la evaluación continua y no superan el examen también, por lo tanto es muy recomendable. Pues bueno, es un examen que se hace, en este caso, presencialmente, y se hace pues bueno, en una de las sedes, la sede más cercana que tengáis a vuestra casa. En caso de que se viva en el extranjero, nosotros damos la posibilidad de hacer estas pruebas virtualmente, pues, bajo unas ciertas condiciones que se pueden explicar si alguno esté interesado. Entonces, ¿qué más? En el aula, ¿qué encontraríais, por ejemplo? De todos los recursos que os encontraríais, pues el primero es el plan docente. Eso es lo primero que se tiene que leer un estudiante cuando entra en un aula de la UOC. ¿Y qué es el plan docente? Pues básicamente es un contrato entre el estudiante y el profesor de esa asignatura. Entonces, en ese plan docente se explica pues cuáles son los objetivos, qué competencias se obtendrá el estudiante cuando acabe la asignatura, cómo se va a evaluar la asignatura y, cosa muy importante, la planificación. Porque como estudiantes de la UOC, seguro que tenéis, lo que comentaba, una vida personal complicada, trabajáis, etcétera, y por lo tanto es muy importante que os planifiquéis bien desde el principio. Entonces, las fechas las tendréis desde el primer día. Si hacéis varias asignaturas, pues es importante pues que las pongáis en el mismo calendario, veáis si tenéis algunos solapamientos, etcétera, para trabajar las actividades desde el principio. ¿Qué más tenemos en nuestras titulaciones? Pues tenemos lo que se llaman laboratorios virtuales. Los laboratorios virtuales normalmente lo que permiten es a los estudiantes, pues bueno, en una asignatura, separar de alguna manera lo que es la teoría de la práctica. La práctica puede ser pues programación, puede ser, por ejemplo, para multimedia, pues alguien que tiene que utilizar el Adobe, pues bueno, el uso del Adobe o de ciertas opciones, la instalación de cierto software, etcétera. Por eso tenemos lo que se llaman los laboratorios, para tener separado esto, y que tengáis profesores respondiéndose a las preguntas de teoría y profesores respondiendo a las preguntas que sean más prácticas. Igualmente, tenemos, en algunas asignaturas se envía algún hardware a casa. O sea, recibiréis alguna placa que tiene una conexión USB que se puede conectar a vuestro ordenador, y con esa placa se pueden hacer prácticas, o bien, no sé, por ejemplo, porque tiene una parte que es una protoboard y puedes ir poniendo resistencias, condensadores, etcétera, etcétera, y montar circuitos, o bien porque lo que estáis montando ahí se puede conectar con algún dispositivo que tenemos nosotros aquí en la UOC, y estáis controlando algo remotamente desde vuestra casa. O sea, también tenemos lo que se llaman laboratorios remotos. Vosotros lo que podéis hacer es, en esas asignaturas, tenéis unas franjas horarias, entonces podéis reservar vuestra franja y trabajar virtualmente, pero contra un sistema real. Un sistema real que tú puedes ver con una webcam y que estás configurando y estás haciendo que trabaje desde tu casa. Así, de esta manera podéis hacer prácticas, pero no tenéis que venir presencialmente a la UOC. Bueno, y con esto tenemos un poco la visión de cómo son las asignaturas. Los materiales, insisto, que no son siempre
materiales de tipo texto, ni materiales de tipo vídeo, etcétera, porque, bueno, entendemos que para algunos conceptos, pues a lo mejor será mejor un vídeo y para otros, pues será mejor un texto o una wiki o, bueno, otro tipo de material. Tenemos quizzes, tenemos bueno, bastantes tipos y dependiendo de las asignaturas encontraréis pues muchos tipos diferentes. Aparte de esto tenemos bueno, las personas que trabajan y que os darán el servicio. Yo soy el director del grado de Ingeniería Informática, por ejemplo, entonces hay un conjunto de tutores que son las personas con las que pues, vosotros hablaréis si pedís acceso al grado. No sé si ya habéis pedido acceso. El acceso es gratuito, por lo tanto yo os recomiendo que pidáis acceso y luego, después de hablar con el tutor, que os dirá, pues bueno, qué tipo de reconocimientos se os harían, qué tipo de asignaturas os recomendaría que comenzaseis a hacer, cuántas asignaturas podríais hacer por semestre, etcétera, etcétera, y os podría resolver dudas personales. Pues esta persona es una persona que os seguirá durante toda la titulación, es lo que se llama el tutor. Bueno, es vuestro tutor. Y por otro lado tenéis lo que se llaman los profesores colaboradores, que son profesores de la asignatura, que son las personas que dentro de cada aula, de cada asignatura, son expertos, que son o bien expertos profesionales en ese tema específico, o bien profesores de otras universidades, por ejemplo, que básicamente lo que hacen es proponeros las diferentes actividades, corregirlas y también resolveros todas las dudas que tengáis y que vosotros vayáis volcando sobre el aula. ¿Vale? Esto es un poco la visión que hay sobre, bueno, que os puedo dar en este tiempo que tenemos sobre cómo funciona la UOC. Entonces, como os comentaba antes, si no habéis pedido el acceso, yo bueno, os recomiendo que lo pidáis, porque insisto, es gratuito y te da acceso al tutor y ya podéis, pues bueno, mirar, incluso simular cuál sería vuestra matrícula, calcular el precio, etcétera, bueno, para tomar una decisión. Si después decidís no matricularos, no pasa nada. Si os matriculáis, pues perfecto. Bueno, por ejemplo, una cosa que os preguntaría el tutor es, dado que, por ejemplo, para informática y telecomunicación se hacen asignaturas pues, que son de informática, de programación o de matemáticas, o incluso las de inglés que son comunes a los 3 grados, pues bueno, os puede dar un test para que comprobéis un poco, os autoevaluéis y veis si bueno, si está bien que empezáis ya haciendo una asignatura de matemáticas o, pues bueno, en nuestro caso tenemos una asignatura que se llama Iniciación a las Matemáticas para la Ingeniería, que os puede ayudar porque es una asignatura optativa que está dentro del grado, por lo tanto resta de los 240, pero por otro lado se puede poner al principio y de esa manera pues hacéis un repaso de matemáticas que vais a necesitar dentro del grado. O lo mismo para el tema del inglés, para saber si bueno, podéis pedir el reconocimiento o no, si tenéis buen nivel o no, etcétera, etcétera. Porque el nivel de inglés, no sé si lo sabéis, pero a nivel estatal, a nivel español, los titulados de cualquier grado de cualquier universidad, siempre que sea un grado oficial, tienen que demostrar al acabar tener un nivel B2 de inglés, B2 europeo. Por lo tanto, nuestras dos asignaturas, que las tienen los 3 grados, te aseguran este nivel B2, ya te dan el certificado de este nivel. Bueno, por si queréis saber un poco más de nosotros, pues bueno, aquí tenéis nuestro usuario de Twitter, nuestro Facebook, tenemos un blog que es de informática, pero también, bueno, de tecnología en general. Mosaic, que es una revista, que es una de las revistas más importantes sobre multimedia que se hacen, y bueno, tenemos usuario en LinkedIn y finalmente en SlideShare podéis ver las presentaciones, entre las cuales supongo que esta también la pondremos. Entonces, a partir de aquí, ahora os pasaremos un vídeo, un pequeño vídeo, yo aprovecho para beber un poco de agua y nos vemos en un par de minutos para, por si quedan preguntas que no se hayan resuelto en el chat, pues para intentar yo resolveroslas.
llamo Jordi Ramot, me dedico a la informática, soy informático de profesión y trabajamos en una empresa de Internet. Mi relación con la UOC empieza cuando estaba estudiando en una universidad presencial y estaba en la ingeniería informática, en segundo de carrera empecé a trabajar a jornada completa. Un trabajo que me gustaba mucho, pero que me hacía muy difícil compaginar estudios con trabajo. Veía imposible casi acabar la carrera de aquella manera. Me recomendaron la UOC y lo probé y realmente fue muy bien porque pude acabar los estudios. Lo que más me sorprendió al principio era justamente la no presencialidad, ¿no? Pensaba que el hecho de no ir físicamente a clase o de no hacer los trabajos, entregarlos físicamente o trabajar en una aula, pues que no me imaginaba el método, ¿no? La verdad es que vi que era muy ágil, que incluso asimilaba mejor las asignaturas y me fue muy bien. Requiere una disciplina, una adaptabilidad a nuevos retos, ser flexible, y esto creo que en el mundo profesional es súper importante, ¿no? Uno de los aportes principales que creo que hace la universidad, y esa continuidad, ¿no? No dejar las cosas para las últimas 2 semanas antes del examen. Hay una evaluación continuada y a mí personalmente fue lo que me fue muy bien para no quedar atrás en los temarios. La relación con otros compañeros de campus, pues en las prácticas hacías tus grupos y, bueno, aun ser no presencial y estar en diferentes lugares de la geografía, pues teníamos un contacto bastante estrecho vía email o compartiendo opiniones en un chat y realmente se podía trabajar bien. Cosas que destaco de la UOC, sobre todo la no presencialidad, la calidad del material docente. Esto también era una cosa que me preocupaba y realmente el material docente está muy bien. El proyecto final de carrera, con que me gustaba mucho la asignatura de criptografía y de cifraje de información, transmisión de datos así de forma confidencial, pues consistía en ocultar información dentro de imágenes, ¿no? Una imagen normal de Internet, pues poderle ocultar un mensaje cambiando los colores, y tú pasabas esa imagen por email a otra persona que también tenía el mismo programa. Nadie entre medio podía ver qué había allí porque había simplemente una foto, pero la otra persona podía extraer un mensaje codificado allí dentro. Bueno, no sé si conocíais a Jordi Ramot, que es pues el creador de la web Wikiloc. No sé si conocéis, si algunos de vosotros sois montañeros y os gusta el trekking y tal, pues os recomiendo esta web porque fue su proyecto, bueno, uno de sus proyectos finales. Y bueno, es un titulado nuestro, es un ejemplo de titulado nuestro. Y yo creo que explica el vídeo bastante bien un poco las sensaciones que suelen tener nuestros estudiantes, ¿no? Cuando comienzan a estudiar con nosotros. Aún así, evidentemente, yo creo que es una cosa que es muy personal, ¿no? Cada uno al final ve si le funciona el modelo o no le funciona el modelo, ¿no? Entonces, si os parece bien, responderé a 3 preguntas que me han pasado que habéis hecho antes en el chat y bueno, y a partir de aquí, si tenéis más dudas, yo sigo sin ningún problema. Una persona preguntaba si se abrirá punto o sede en Galicia. En estos momentos, a nivel España, estamos en expansión. O sea, ahora acabamos, no sé si esta semana o la que viene, abrimos 2 puntos, por ejemplo, en las Islas Canarias. Hace poco abrimos otro, no sé si en País Vasco. No os puedo decir sí seguro porque no lo sé, porque de esto se encarga territorial, pero por el conocimiento que tengo yo diría que es bastante probable, porque tenemos bastantes estudiantes en Galicia y normalmente cuando en una comunidad autónoma tenemos bastantes estudiantes, solemos abrir un punto, bueno, una sede territorial.
De todas maneras, no lo puedo asegurar al 100%, pero yo creo que sí que se hará. De todas maneras, esto también se puede preguntar posiblemente a alumni o hacer una petición interna, si tenéis el acceso, hacer una pregunta interna por si se tiene esta información, porque igual ya está tomada la decisión, pero no nos han informado, digamos, a nivel trabajadores, ¿no?, de la universidad. Preguntan también, otra pregunta rápida, ¿en qué rama de conocimiento está el grado multimedia? El grado multimedia está en 2 ramas de conocimiento. La principal es la de ciencias sociales, y la secundaria, porque se puede asociar a 2, es la de ingeniería y arquitectura. Por eso es lo que os comentaba, que si bien tiene una parte de tecnología, una parte técnica, esta parte no es tan profunda como la de telecomunicación e informática. ¿Por qué? Pues porque su rama principal está más cerca en ciertos aspectos, pues de diseño, de creatividad, etcétera, que posiblemente vendrían más de la rama esta de ciencias sociales. Además, la otra pregunta que tenía aquí es de Javier Bou, que me dice que hizo el año pasado la asignatura de diseño gráfico y que se tardó en tener el software de Adobe. Claro, yo soy del grado de informática, posiblemente esto lo respondería mejor Laura, que es la directora del grado multimedia, pero lo que sí que puedo decir es que nosotros con Adobe ya llevamos bastante tiempo trabajando. Hasta hace poco era bastante más fácil porque no sé si conocéis el software de Adobe, ha ido evolucionando y cada año han ido haciendo versiones nuevas. Nosotros no sé si empezamos con el CS, no sé qué número, pero hasta hace poco se daba el CS6, si no me equivoco, y ahora se ha pasado al CC. La versión CC, que es desde el año pasado, tiene una diferencia, y es que es una versión del software que es online. Es una versión que está en la nube y por lo tanto no es instalable. Claro, nosotros hasta que siempre que ha sido instalable era muy fácil, porque básicamente lo que hacíamos es firmábamos el contrato y los estudiantes el primer día de clase tenían acceso en el aula para bajarse las imágenes y instalárselo localmente, ¿no? Pero el año pasado pues se pasó al CC. Fue complicado encontrar el modelo de funcionamiento y supongo que eso retardó el hecho de poder tenerlo. Yo entiendo que el profesorado de multimedia y la dirección del grado estuvo luchando por tenerlo, evidentemente, lo antes posible, pero delante de la posibilidad, supongo que se debieron encontrar, de ofreceros una alternativa o intentar tener sí o sí el software Adobe, debieron preferir el software Adobe. ¿Por qué? Pues porque es el que se utiliza por casi todos los profesionales. Entonces, si se hubiese tratado de un tema, por ejemplo, como de un IDE de programación, que Eclipse no lo podemos utilizar porque hay algún problema, pues posiblemente os hubiésemos dicho, pues en vez de Eclipse, utilizad, NetBeans o otro IDE, ¿no? Pero en este caso, como era Adobe, que es el software, digamos, que nosotros pensamos que es el que al final un graduado multimedia debe dominar, supongo que por eso se produjo este retardo. No sé si tenéis alguna pregunta más. Si no hay dudas, yo insisto, os recomiendo que pidáis acceso. Tendréis una persona que os responderá cualquier duda que tengáis, que es un tutor o una tutora, que en el fondo es
la persona que nos representa a los directores del grado frente a vosotros. Como os he comentado antes, tenemos pues, 7.000 estudiantes. Evidentemente, si en el grado de Ingeniería Informática tenemos 2.000, yo como director del grado no puedo estar resolviendo las dudas de cada uno, pero sí que puedo tener pues, 20, 30 tutores que estén con grupos de 60, 70 de vosotros y que les podáis ir preguntando a lo largo de la titulación, pues bueno, ahora necesito pedir un reconocimiento de estudios previos, ¿cómo lo hago? Pues el tutor os dirá, pues vete a secretaría, trámites, tal sitio. O os dirá, bueno, es que tengo un problema en tal asignatura, bueno, le diréis, tengo un problema en tal asignatura y tal, pues bueno, ya contacto con el director, a ver si hay más estudiantes que han tenido ese problema, y bueno, y entonces ellos ya contactan con nosotros y hacen un poco de intermediarios. Por lo tanto, bueno, es muy importante esta figura. Igualmente, comentaros que en la UOC, como en todas las universidades, hay están los representantes de los estudiantes. Los representantes de los estudiantes, bueno, también tienen un canal de comunicación con vosotros, y si tenéis algún problema, por ejemplo, lo que comentaba Javier sobre el tema del software de Adobe, dentro de los representantes, pues tenemos a 2 o 3 representantes que son del grado multimedia, pues está bien que se lo comentéis a ellos, porque ellos inmediatamente hablan con nosotros, y si es un problema que realmente tiene que influir en vuestra vida académica, pues entonces encontramos una solución rápidamente. Bueno, y si no, pues si es un tema personal o lo que sea, pues miramos a ver de qué manera vehiculamos la solución. Bueno, no sé si no hay más preguntas, lo dejamos aquí. Eso quiere decir que ha sido muy claro todo lo que he explicado. Si no, pues ya sabéis, bueno, pedir el acceso, preguntar lo que queráis, y bueno, y si al final decidís matricularos, pues nada, bienvenidos, y si no, pues bueno, espero que os deseo suerte, y si en un futuro queréis volver, pues aquí estaremos esperándoos. Muchas gracias y buenas tardes.